Ya, buenas tardes, daremos inicio a la segunda charla informativa. El Colegio San Esteban de Talca tiene el agrado de darle la bienvenida al mes de la seguridad escolar, actividad establecida por el Ministerio de Educación todos los años para la última semana del mes de mayo, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes referidos a la formación personal y social de los estudiantes, como el autocuidado, la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, cuidados para nuestra salud, entre otros, promoviendo la prevención de riesgo a nivel escolar. Como colegio, hemos implementado esta actividad desde el año 2006, a través de la Feria de la Seguridad, donde asistían al colegio invitados como Carabineros, PDI, CONAF, Centros de Reciclaje, Área de la Salud, ONEMI, compañías de bomberos con diferentes especialidades, universidades e institutos como INACAP, Autónoma, Santo Tomás, entre otros, que compartían sus conocimientos con nuestra comunidad. Pero este año la situación vivida como país nos obliga a ser más creativos y optamos por trabajar el mes de la seguridad escolar a través de charlas educativas, abiertas para la comunidad, donde abordaremos diferentes temas de prevención y autocuidado. Con esta breve introducción, iniciamos con la segunda charla informativa del mes de la seguridad escolar, en el cual abordaremos el cuidado de la salud mental en emergencias y desastres. Hoy nos acompaña Rodolfo Pérez Landeros, psicólogo, especialista en salud mental y investigación y gestión de desastres y emergencias. Actualmente es coordinador de emergencia, desastre y epidemiología de la Dirección de Salud Talca. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Se escucha bien? Hola, ¿me escuchan? ¿Ustedes cómo me escuchan? Se escucha bajo, Rodolfo. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya. Bueno, cualquier eh, consulta técnica respecto al compartir, la pantalla compartida te la voy haciendo a ti, ¿cierto? Así es, Rodolfo. Bueno, darte la bienvenida y los agradecimientos de aceptar esta invitación y de esta charla informativa del mes de la seguridad escolar, en un tema tan importante que Eh, estamos viviendo hoy en día, que es la emergencia de esta pandemia. sí, bueno, por mi parte también agradecer la invitación, felicitar al Colegio San Esteban de Talca por abrir estos espacios de conversación, de diálogo, de autocuidado, o como se le quiere llamar, para su comunidad educativa. Eh, es una, es una situación compleja la que se encuentra viviendo nuestro país y en atención a esto mismo es súper importante eh, poder conocer algunas estrategias que nos pueden ayudar a que nuestra calidad de vida eh, sea propicia dadas las circunstancias que nos encontramos viviendo, ¿cierto? Así es. Eh, bueno, para comenzar, Bueno, al hablar de emergencias y desastres, es imposible no partir pensando un poco o haciendo un poco de memoria eh, de la historia de nuestro país. O sea, ser, ser chileno es sinónimo de ser resiliente, es sinónimo de conocer a ciencia cierta de que en nuestro país cada cierto tiempo existen fenómenos naturales o fenómenos provocados por el hombre que sobrepasan las capacidades de cualquier comunidad y son entendidos como emergencia o como desastre. Y a propósito de esto, vamos a hacer un paneo súper rápido respecto a los últimos 10 años y en atención a estos últimos 10 años, las emergencias más eh, grandes o más importantes que han ocurrido en nuestro país y que han
desestabilizado de cierta forma el diario vivir de la sociedad y de las comunidades. Importante mencionar que la situación o la condición de pandemia que estamos viviendo en este momento sobrepasa el impacto o cobertura que, que las emergencias que voy a mostrar a continuación, que en el fondo muchas de estas nos han tocado a nosotros como, como personas o comunidades y otras no. Tenemos Yaima en el 2009, activación volcánica, el 27F, que como región nos golpeó fuertemente. Tenemos Copiapó 2010, el rescate de los mineros, ¿cierto? Que como país nos conectó, nos tenía bastante expectantes. Y entre estas dos emergencias, por ejemplo, me quiero detener entre Copiapó con los mineros y también 2010 con la cárcel de San Miguel, donde vamos a poder ir viendo algunos fenómenos psíquicos que como personas, como seres humanos, nos van afectando indirectamente, ¿cierto? Porque cuando uno habla de salud mental en emergencia y desastre, tiende a pensar que a lo mejor puede ser la sensación o la afectación que puede vivir una persona por enfrentarse a una situación compleja, pero la exposición constante a situaciones traumáticas o potencialmente traumáticas va condicionando nuestra condición de salud mental. Es decir, si yo hoy día, 15 de mayo, paso todo el día frente al televisor viendo las noticias en Facebook, recorro diariamente toda página que me llame la atención, que en el fondo esté entregando algún tipo de información un poco amarillista, sensacionalista, y, y no filtro el contenido que yo mismo estoy recibiendo, lógicamente esto empieza a generar una afectación en nuestra calidad psíquica y luego va afectando las otras áreas eh, del organismo sistemáticamente. Ya tenemos Juan Fernández del 2011, ¿cierto? Que también nos expusimos como país a una noticia súper triste por la desaparición de una avioneta donde se transportaba gente que en el fondo todos conocemos, líderes de opinión, personas famosas, etcétera. Tenemos incendios forestales en el Biobío en el 2012, Valparaíso, 500 casas que fueron consumidas, en el 2014 también, Alerta Roja en Valparaíso, eh, 500 casas consumidas y 3.000 evacuados. Esto si uno va analizando, Atacama 2015, los aluviones de Tierra Amarilla, terremoto en Chiloé en el 2016, más de 4.000 personas evacuadas en Santa Olga por incendios forestales, incendios de gran magnitud en 2017, el estallido por saturación de gas del sanatorio alemán en Concepción el año 2019, los tornados que pensábamos que no ocurrían, pero el 2019 en la región del Biobío dijeron otra cosa, ¿cierto? Y así podemos seguir sumando emergencias, desastres o catástrofes a la historia de nuestro país. ¿Cierto? En el 2019 también se me olvidó considerar el estallido social que trajo como consecuencia eh, una emergencia de características más bien sociales por, la, por las medidas que tuvo que implementar el gobierno de turno para poder conllevar esta situación o sobrellevar esta situación. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, los eventos potencialmente traumáticos, tales como emergencias y desastres, ocurren y van a seguir ocurriendo. Eso está claro, ¿cierto? Sí, está claro, Rodolfo.
Ahora, esto obviamente esto afecta a nuestra salud mental. Lógicamente, pues, y por qué quise hacer este recuento de emergencias y de desastres que ocurren habitualmente en nuestro país, es exclusivamente para poder entender, o que las personas que se encuentran en esta reunión puedan en el fondo sensibilizar un poco más los cuidados de su salud mental, en el sentido de poder conocer cuáles son los factores que pueden desencadenar cuadros asociados a patologías de salud mental. ¿Por qué digo cuadros asociados a patologías de salud mental? Porque la psicología de la emergencia busca justamente no patologizar. Todos sabemos, o muchas veces hemos escuchado en la opinión pública, en el colectivo, ¿cierto? Que una persona se expone a una situación traumática o potencialmente traumática, y muchas veces lo asociamos a cuadros como, por ejemplo, la depresión. Pero etiológicamente, diagnosticar una depresión tiene una serie de sintomatologías y una serie de tiempo en el que un profesional de la salud mental se tiene que basar para llegar a ese diagnóstico. Entonces, socialmente y culturalmente, nosotros muchas veces eh, no valorizamos muy bien lo que decimos, todos, y de repente empezamos a endosar enfermedades que no existen. Lo mismo ocurre con la exposición a la emergencia. Es muy típico escuchar que de repente hay gente que dice, no, tiene esta persona, no sé, vio un atropello o un conductor atropelló a alguien y a la semana, por ejemplo, lo diagnosticamos socialmente como que sufre de un cuadro o síntoma de estrés post-trauma. En consecuencia que eso no siempre es así. Al igual que como decía anteriormente, un cuadro de depresión tiene una serie de sintomatologías asociadas y tiene una evolución en el tiempo, un síndrome de estrés postraumático para ser diagnosticado también tiene que tener tiempo y síntomas asociados. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la acción de un ser humano o de un individuo biopsicosocial a una situación traumática o potencialmente traumática, como una emergencia o como un desastre, ¿cuáles son los efectos que pueden ocurrir o que la literatura dice que existen frente a estos fenómenos? La trayectoria, lógicamente, se tiene que entender de forma individual y de forma colectiva, perdón. Eh, Tenemos reacciones colectivas tales como, para ir ejemplificando, eh, en las zonas costeras de nuestra región, yo creo que muchos de los que estamos acá hemos visto en las noticias, ¿cierto?, que se toman la carretera a las comunidades para poder, en el fondo, decirle a la gente que va a las segundas viviendas que se tienen que devolver. En consecuencia que eso no es una decisión o una acción que queda a discreción de la sociedad civil, sino que tiene que ser una decisión tomada por la autoridad que corresponda, ¿cierto? Y las trayectorias a nivel individual se pueden entender como obviamente el aislamiento social, a pesar de que hablar de aislamiento social, de una vivencia, de una situación traumática o potencialmente traumática, en el caso o bajo las condiciones que nos encontramos viviendo hoy día, eh, hablar de aislamiento social o de aislamiento simplemente es complejo, ¿cierto? Porque en la televisión nos están diciendo todo el día que tengamos aislamiento social, que nos mantengamos en nuestras casas, etcétera, y la condición de vida o la condición psicosocial de las personas no en todos los casos es la misma, ¿cierto? Uno, si se encuentra en una familia viviendo, no sé, dos papás y tres hijos, es súper significativo, súper importante que el papá a sus hijos en el sentido de que si antes mi hijo, después de tomar el té o de almorzar, se quedaba haciendo vida social con el resto de la familia, no está
haciendo, encender la alarma y dar seguimiento a esta situación en atención a que eventualmente podría estar ocurriendo algo en la manera de procesar la información o de procesar las vivencias que nos encontramos conllevando actualmente. Entonces la trayectoria a nivel individual y colectiva, desde la literatura, bajo una situación de emergencia existe a nivel intrapsíquico o a nivel psicológico un estado de alarma, un estado de resistencia a no caer o a no doblegarnos frente a esta situación difícil que nos toca enfrentar. Luego de esto viene un agotamiento y después de esto viene un proceso de reconstrucción o reconducción de la vida, donde un porcentaje importante de la población se considera resiliente, específicamente un 15%, el 70%, de acuerdo a la literatura, queda igual, en las mismas condiciones psicológicas o psíquicas, y un 15% presenta trauma. Quiero relacionar estos porcentajes con lo que dije hace un ratito respecto al campo de trabajo de la psicología de la emergencia. Dije hace unos minutos que la psicología de la emergencia, una de las, bueno, el campo de trabajo es la intervención con personas que se han visto enfrentadas a situaciones traumáticas o potencialmente traumáticas, pero también dije que la psicología de la emergencia busca no patologizar, y busca no patologizar justamente por este 70% de la población que queda igual, todos, aunque muchas veces no lo reconozcamos o no nos dediquemos a observarlo, tenemos capacidades de enfrentarnos de diferentes formas a situaciones complejas. Y por mucho que nos afecten, logramos reconducir nuestra vida de manera espontánea casi, o de manera autónoma, siempre tuvimos que pasar para poder llegar a esta regla de la vida. ¿Ya? En general, el proceso de alarma y de resistencia se enmarca dentro de los primeros 3 días en que nosotros vivimos o somos parte de una emergencia o de un desastre, y el resto del agotamiento a la reconstrucción de la vida puede llevar entre 1 a 3 años. Aquí quiero dar otro ejemplo. Muchas veces cuando tenemos pérdidas en la vida, llámese duelo, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, ¿cierto? Pero desde la literatura o desde lo etiológico, desde el punto de vista médico, el duelo como una enfermedad. Uno en el trabajo no puede llevar una licencia del área de la salud mental que diga duelo, porque el duelo como enfermedad no existe. Existen enfermedades asociadas. Y un duelo puede durar entre 1 a 3 años. Lo mismo que el daño o el trauma que enfrenta una situación traumática o potencialmente traumática. Entonces, podemos, de acuerdo a lo que hemos visto, entender que los desastres causan graves sufrimientos con Tenemos unos pequeños problemas de audio, Rodolfo. Si puedes repetir de nuevo, ¿Ahí me por escucho o favor. no? Ahí sí. Sí. Mira, te pido que tú me vayas avisando cuando se vaya la señal, ya que tengo un internet un poco deficiente. Ok. ¿Me escuchas ahí? Sí, se escucha súper bien. Ya. Bueno, en relación a las emociones que son normales que se presenten frente a la vivencia o a la exposición a una situación traumática, eh, por consiguiente, las más típicas son el miedo y la desesperanza. Los desastres, lógicamente, van a venir a impactar a la población o a un individuo de manera dispar en el sentido de que
todos somos sujetos biopsicosociales con diferentes formaciones en diferentes áreas, ¿cierto? Valóricamente, religiosamente, eh, por aprendizaje vicario, por nivel socioeconómico, vamos a tener mayor o menor vulnerabilidad a poder enfrentar una emergencia. En muchos casos, la emergencia o el desastre tiende a aumentar problemas preexistentes. Es decir, si yo tenía un trabajo inestable, como por ejemplo, eh, vendedor ambulante, acomodador de autos en un estacionamiento, y se me presenta la situación que se está generando el día de hoy en nuestro país, lógicamente que voy a tener un sentimiento de injusticia, de desigualdad, etcétera. Pero si analizamos esta situación fríamente, que yo, como trabajador, que gano mi sueldo o hago mi sueldo con lo que recaudo diariamente, considere esta situación desigual, ¿lo deberíamos considerar normal o anormal? Lo planteo como una pregunta. Rodolfo, ahora por este tema de la salud mental, que debemos tener un cuidado en especial, por esta emergencia que estamos viviendo hoy, ¿cuáles serían los cuidados que nosotros deberíamos tener, principalmente a la población adolescente, principalmente niños, de no exponerse a tanta información? ¿Cuáles serían las indicaciones? Bueno, las indicaciones principales son para la población infanto-juvenil, es principalmente el cuidado que debemos tener con la exposición a las pantallas, ¿ya? En el sentido de que si yo, como padre, no supervigilo eh, el acceso que tiene mi hijo a información, lógicamente estamos incurriendo en un error en el sentido de que podemos propiciar al desarrollo de, algún, de alguna condición traumática producto de la sobreexposición a situaciones traumáticas o potencialmente traumáticas. ¿Qué se denomina potencialmente traumático? Todo lo que a lo mejor nos puede ocurrir. ¿Ya? Sí, y debemos tener un cuidado especial con los adolescentes porque igual es una etapa compleja que están viviendo en su desarrollo. Sí, efectivamente con los adolescentes tenemos que considerar que es una etapa compleja por los cambios propios del ciclo vital que ocurren en la adolescencia y lógicamente eh, cualquier conducta poco habitual que pueda tener un adolescente, tenemos que darle seguimiento, tenemos que dedicarle tiempo a poder conversar o a poder explicar qué es lo que está ocurriendo con palabras sencillas, con palabras simples, pero también siempre cercanos a la verdad, ¿cierto? La adolescencia, la adolescencia en general es muy compleja porque el desarrollo del ciclo vital ocurre de manera dispar en toda la gente, ¿cierto? Yo puedo conversar con dos niños de 16 años, pero la realidad, la cosmovisión que ellos tienen de la situación que está aconteciendo actualmente, específicamente bajo este concepto de pandemia, puede ser muy alejada de la realidad. Entonces, primero que todo, lo que tenemos que tener es empatía, ya empatía en el sentido de ponernos en el lugar de ellos, pensar como ellos, y también propiciar espacios amigables, ¿ya? Eh, yo sé que hoy día estamos en esta charla en el marco de una organización, de un establecimiento educacional, pero dadas las condiciones de nuestro país, tenemos que tener entendimiento general de que no estamos en un momento en que
estoy yendo un poco del tema de los cuidados de la salud mental directamente, pero creo que es súper pertinente decirlo que estamos en un momento en que necesitamos que los niños estén en un lugar estable, estén felices, más que preocupados de que ellos aprendan. Ujú. No sé si Oye, me Rodolfo, explico. sí. Oye, ¿y tú qué recomendaciones nos podrías entregar a nuestra comunidad educativa respecto al autocuidado de nuestra salud mental? Obviamente, por la etapa que estamos viviendo, niños, adolescentes y los adultos. Obviamente nosotros tenemos que estar al cuidado de nuestros hijos, ¿cierto? Nuestros apoderados están al cuidado también de sus niños, nuestros profesores también están cuidando a sus hijos. Entonces, ¿tú qué recomendaciones nos puedes dar a nosotros? Bueno, primero que todo, dentro de esta normalidad que nosotros tenemos que visualizar, viviendo un confinamiento social, ¿cierto? Primero que todo, como cuidado de la salud mental, no debemos eliminar nuestras rutinas, ¿ya? Es súper importante crear nuevas rutinas en el hogar, eh, tratar de conseguir en la medida de lo posible información de fuentes fidedignas o serias, eh, una estrategia de cuidados de la salud mental y una estrategia de poder también prestar apoyo en materias de cuidado de la salud mental a quienes nos rodean, es algo tan sencillo como, por ejemplo, llamar por teléfono a familiares, crear este mismo tipo de reuniones que estamos teniendo el día de hoy a nivel familiar, como por ejemplo, haciendo de esto una rutina, o sea, nos vamos a reunir todos los miércoles o día por medio a las 8 de la noche como familia y vamos a conversar un rato, vamos a generar un espacio de distracción, ¿cierto? Vamos a recordar alguna anécdota, pero que esos espacios no se pierdan, o que no se entiendan como algo que no sirve o como una tontera, etcétera. Es algo sumamente importante poder mantenernos en contacto. Recordar que esto es un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento social. Hoy día nosotros estamos teniendo un contacto social importante a través de esta reunión, por ejemplo. Así es. Eh, Rodolfo, quería agradecerte, ya que nos queda poco tiempo, de esta reunión, de esta charla informativa, por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Así que muchas gracias, Rodolfo. Ya pues, no, por mi parte también dar las gracias, como dije, al colegio por generar estos espacios. Eh, y también, para terminar, señalar que en nuestro país existen modelos de intervención en situaciones de emergencia y desastre, denominados primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Y que los criterios o los principios de trabajo de este modelo los estoy mostrando en estos momentos en el compartido de pantalla y dice en relación con prepararse, con observar, con escuchar y con conectar. Esos son los principios generales de los primeros auxilios psicológicos. ¿Ya? Conectar a la persona que ha sido víctima de algún desastre con la realidad, con sus emociones, es sumamente importante para efectos de poder dar reconducción a nuestras vidas. Saber escuchar y observar es sumamente importante al momento de brindar esta mano amiga o este hombro que de repente sirve para llorar si es necesario. Eh, tiene comprobado, digamos, científicamente mayor impacto si es, si es que yo he realizado una observación eh, de lo que está ocurriendo, ¿cierto? De una normalización de síntomas, tiene mayor impacto para la persona que lo recibe. Ya, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Quedó súper claro estas recomendaciones. Bueno, a nuestra estimada comunidad educativa, lo invito a participar de nuestra tercera charla informativa que se realizará la próxima semana, en el cual abordaremos las medidas de contingencia en salud. ¿Ya? Así que a estar atentos a nuestras redes sociales
y nuestras charlas informativas del mes de seguridad escolar las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Colegio San Esteban de Talca. Muchas gracias Rodolfo, muchas gracias a los participantes, a cuidarse y buena salud para todos. Nos vemos.